Tengo 70 años y estoy solo. Cuando recién me casé, me fui a Estados Unidos por 20 años para mantener a mi familia. Mandé dinero todo ese tiempo. Volví a mis 50 años pensando que iba a estar todo normal en mi vida, igual que como la dejé. Y no. Cuando regresé, mi familia ya era otra. Vengo a contarte esto para que no cometas el mismo error. Si estás pasando por esto o se te hace familiar, quédate hasta el final. Déjanos un like y no se te olvide decirnos desde dónde nos escuchas. Cuando me fui yo tenía 30 años. Aquí trabajaba, pero siempre faltaba algo. La renta, los útiles, el doctor, la comida. Había semanas en las que mi esposa y yo hacíamos cuentas en la mesa y no salía. Un vecino me habló de irse al norte y yo al principio dije que no, por miedo. Pero luego empecé a escuchar lo mismo por todos lados. Allá ganas en dólares, en unos años levantas la casa, nomás aguanta. Y yo me lo creí. La decisión se tomó en una noche simple. Mi hijo mayor me pidió unos zapatos para la escuela y yo no tenía. No fue una tragedia enorme, pero a mí me pegó. Me dio coraje conmigo mismo. Esa misma semana fui con un conocido que ya había ido y me dijo cómo cruzar, cuánto costaba, qué llevaba. Vendí cosas, pedí prestado y junté para el viaje. Mi esposa estaba asustada, pero también cansada de la preocupación diaria. Me dijo, si te vas, no te me pierdas. Yo le prometí que iba a mandar dinero y que iba a volver. El día que salí, mis hijos se quedaron en la puerta. El más chiquito no entendía nada. El grande sí, y se le aguaron los ojos. Yo me hice el fuerte y les dije que era por un tiempo, que todo iba a estar bien. En el camino pensé 1000 veces en regresarme, pero ya había gastado todo y ya estaba metido. Los primeros meses allá fueron un golpe de realidad. Yo pensaba que iba a llegar y en una semana ya iba a estar mandando dólares como si nada. Nada que ver. Lo primero fue encontrar trabajo. Me levantaba a oscuras, me iba con otros paisanos en una camioneta y llegábamos a donde hubiera chamba ese día. A veces era construcción, a veces limpiar bodegas, a veces cargar cajas en un almacén. Lo que saliera. Si decías que no, al día siguiente ya no te llamaban. Yo vivía en un cuarto rentado con más gente. Colchón en el piso, una estufa vieja, ropa colgada en todos lados. No era bonito, pero era barato. Y eso era lo que importaba porque yo estaba obsesionado con mandar dinero. Me acuerdo que la primera quincena me pagaron y yo sentí orgullo, como si ya hubiera logrado algo. Ese mismo día fui a mandar el primer giro. Me temblaban las manos llenando el papel porque no quería equivocarme. Cuando el empleado me dio el recibo, lo guardé como si fuera un tesoro. En esos años no era tan fácil mandar como ahora. A veces tenías que ir a un lugar específico, hacer fila, pagar comisión y confiar en que el giro llegara bien. Y sí, muchas veces llegaba, pero otras veces se atrasaba y ahí venía el problema. Tú allá sin poder hacer nada, y tu familia acá esperando. Una vez mandé dinero para la inscripción de la escuela y se tardó. Mi esposa me escribió que el niño se quedó sin entrar ese día. Yo leí esa carta en la noche, después de trabajar, y me dio una impotencia horrible, de esas que te quitan el sueño. La comunicación también era complicada. Para llamar tenías que buscar un teléfono público, traer monedas y a veces esperar turno. Había días en que yo traía todo el plan de lo que quería decir, y cuando por fin me contestaban, se oía mal o se cortaba. Entonces terminabas diciendo lo básico. ¿Cómo están? ¿Qué falta? ¿Ya pagaron tal cosa? Y se acababa el tiempo. Cuando no podía llamar, escribía cartas. Me sentaba en una mesa, con un café, y escribía. Al principio contaba todo, el trabajo, el frío, el cuarto y el cansancio. Con el tiempo empecé a notar cambios. Mi esposa ya no me contaba tanto, no porque fuera mala, sino porque la vida seguía y ella resolvía sola. Me hablaba de pagos, de enfermedades, de la escuela, pero ya no me hablaba de ella. Y yo también cambié. Empecé a hablar como si fuera el administrador de la casa, preguntando números, pendientes y fechas. Sin querer, fui dejando fuera lo emocional. Te cuento una cosa fuerte que me pasó y que me marcó. En una obra, un compañero se cayó de un andamio. Fue rápido y feo. Todos nos quedamos en silencio. Esa noche yo quería llamar a mi casa y decirles, aprovechen, cuídense, la vida se va en un segundo. Pero no lo hice. Me tragué todo y al día siguiente regresé a trabajar. Ahí entendí que allá uno se endurece para aguantar, y ese endurecimiento se te pega también cuando hablas con tu familia.
Y así se fueron pasando los años. Yo decía, 1 más y me regreso. Luego, 2 más para juntar un poco. Luego, ya que pague la deuda. Siempre había una razón. Mientras tanto, mis hijos crecían sin mí. Yo recibía fotos en sobres, a veces borrosas, y me sorprendía de lo grandes que estaban. Hubo una carta donde mi hijo mayor me escribió: «Ya no te preocupes, yo ya trabajo». En vez de alegría, a mí me dio un golpe, porque entendí que yo no estuve cuando él más me necesitaba. Una Navidad trabajé doble turno y no pude llamar. Cuando por fin hablé, mi hijo ya había cambiado la voz y me dijo: «Estoy bien». Me quedé frío. Yo seguía mandando dinero, y eso me daba la sensación de que todo estaba bajo control. Pero lo que no veía era que la distancia estaba armando otra rutina, otra forma de familia, sin mi presencia. Yo estaba allá cumpliendo con el dinero. Ellos estaban acá aprendiendo a vivir sin mí. Y cuando eso se vuelve normal, luego cuesta muchísimo volver a entrar de verdad. Cuando decidí volver, yo venía con la idea de que todo se iba a acomodar rápido. Ya había juntado algo, ya había mandado años, y sentía que ya era hora. Yo imaginaba bajarme del camión, abrazar a mis hijos, sentarme a comer en mi mesa y dormir en mi cama sin estar pensando en el trabajo. En mi cabeza, el regreso era como cerrar un ciclo. Llegué al pueblo y lo primero fue que todo se veía distinto. Nuevas casas, calles más llenas, gente que yo no ubicaba. Hasta el camino a mi casa se sintió raro. Cuando por fin llegué, mi esposa me abrió y me saludó, pero no fue ese abrazo largo que yo esperaba. Fue un saludo nervioso, rápido, como si no supiera dónde poner las manos. Luego salieron mis hijos. Ya no eran niños. El mayor ya era un hombre. Y ahí fue el primer golpe. Se notaba que no sabían cómo tratarme. No me faltaron al respeto, pero la conversación se sentía forzada. Yo quería preguntar de todo, pero no sabía por dónde empezar. Ellos me respondían corto, como si yo fuera una visita. El menor me dijo: «Buenas», me dio la mano, y le pregunté si se acordaba de mí. Bajó la mirada y me dijo: «Poquito, no más». Esa primera comida fue silenciosa. Yo había soñado con esa mesa, y aún así me sentí fuera de lugar. Mi esposa servía, los muchachos comían, y yo trataba de sacar plática. Preguntaba por la escuela, por el trabajo, por los amigos. Me contestaban, pero sin entrar mucho. Yo me di cuenta de que yo traía 20 años de cosas guardadas, y ellos traían 20 años de vida que yo no viví. La casa también era distinta. Había muebles nuevos, cosas que yo no conocía. Y claro, yo mismo las había pagado. Eso es lo raro. Yo veía algo y pensaba, yo mandé para eso, pero al mismo tiempo sentía que no era mío, porque no estuve cuando se volvió parte de la rutina. Había fotos en la pared que yo no había visto. Había eventos donde yo no salí. Los primeros días yo intenté entrar a la vida de ellos. Me levantaba temprano, ayudaba, preguntaba, pero se notaba que ellos ya tenían su forma de hacer todo. Mi hijo mayor tomaba decisiones en la casa como si fuera lo normal, y yo, que me creía el papá que regresaba a retomar su lugar, me di cuenta de que mi lugar ya no era ese. Hubo una noche en la que escuché a mis hijos hablar entre ellos en el patio. No hablaban mal de mí, pero hablaban como si yo no estuviera. Uno dijo algo como: «A ver cuánto dura aquí». Y eso me pegó, porque entendí que para ellos yo era alguien que aparecía y desaparecía. Yo era el que se fue, no el que estaba todos los días. Yo también cometí un error. Quise recuperar todo en una semana. Quise que me contaran su vida como si yo hubiera estado presente. Quise que me vieran como autoridad de inmediato. Y no funciona así. Cuando te vas tantos años, el regreso no arregla nada de golpe. Se necesita tiempo y se necesita paciencia. Pero yo venía cansado y con expectativas. Y además, yo notaba algo raro con mi esposa. Estaba seria. A veces se quedaba callada, como pensando. Yo le preguntaba si estaba bien y me decía, sí. Yo le creía porque quería creerle. Me repetía, es la costumbre, ya se va a pasar. Pero en el ambiente había tensión, como si todos estuvieran midiendo palabras. Ahí empecé a entender que el regreso no era solo llegar, era volver a empezar. Y yo no venía preparado. Yo venía convencido de que mi sacrificio me iba a devolver lo que había dejado.
y la realidad es que la vida de ellos no se detuvo para esperarme. Después de esos primeros días empecé a notar cosas que no me cuadraban. No era algo de película, eran detalles. Una taza que aparecía siempre en el mismo lugar, un suéter colgado que no era mío, y un hombre que llegaba y abría la reja con confianza. Una tarde escuché a mi esposa hablando bajito en la cocina. Oí un «luego hablamos» y un nombre que yo no conocía. Cuando me vio se puso nerviosa y cambió el tema. Le pregunté «¿Con quién hablabas?» Y me dijo «Con nadie, una vecina». Se me quedó la duda. Al día siguiente salí temprano a comprar unas cosas. Cuando regresé vi a un hombre en el patio, sentado como si nada. Se levantó y me saludó con esa confianza de quien ya está acostumbrado a entrar. Me dio su nombre y me extendió la mano. Yo se la di, pero por dentro sentí un golpe. En eso llegó uno de mis hijos y lo saludó normal, como a alguien de la casa. Ahí entendí todo. Yo era el que volvía, y él era el que ya estaba. Lo que más me impresionó fue la naturalidad. El hombre sabía dónde estaba el vaso, dónde se guardaban las llaves, y hasta le habló a mi perro por su nombre. Yo me quedé viendo eso y pensé, a este no lo acaban de presentar. Más tarde un vecino pasó y le dijo, «¿Qué onda, compadre?», como si nada. A mí el vecino apenas me saludó, como con pena. Esa noche mi hijo mayor me dijo, «Pa, siéntate», y con esa frase supe que venía algo pesado. Me explicó que él no quería meterse, que él solo quería que la casa estuviera en paz. Me dijo que mi esposa llevaba años sin compañía, que yo mandaba dinero, sí, pero que aquí había problemas, enfermedades, arreglos, y ella los enfrentaba sola. No lo decía para justificar, lo decía como para que yo entendiera por qué la gente se acostumbró a verlo a él aquí. Yo lo escuché y me ardió, pero también me dio vergüenza. Esa tarde hablé a solas con mi esposa. Se lo pregunté directo, sin gritar. «¿Qué está pasando?». Al principio me dijo que no inventara. Yo le dije, «No invento. Ese hombre no llega así a esta casa si no tiene permiso». Se quedó callada. Y con ese silencio me confirmó lo que yo ya sabía. Me dijo que sí, que él estaba con ella. Me explicó lo básico, que al principio era ayuda, que pasaba a verlos, que se quedó cerca, y con el tiempo se volvió costumbre. Yo no sabía ni qué sentir, coraje, tristeza, y también una vergüenza rara, porque yo estaba reclamando un lugar después de 20 años fuera. Le pregunté si mis hijos sabían. Me dijo que sí. No como traición de ellos, sino como algo que ya estaba ahí. Por eso el ambiente desde que llegué se sentía raro. Todos estaban midiendo qué decirme. Yo salí a caminar para no hacer una tontería. Caminé un buen rato pensando en el trabajo, en las madrugadas, en los giros, en los recibos guardados. Pensé, yo pagué esta casa, y luego pensé lo que más duele. Pero yo no estuve, y por eso lo cuento. La ausencia abre un hueco, y ese hueco alguien lo llena. Cuando vuelves, no vuelves a tu vida vieja. Llegas a una vida donde ya aprendieron a vivir sin ti. Esa misma semana pasó lo que más me terminó de romper. Estábamos en la casa un domingo, con los niños corriendo por el patio. Yo todavía andaba tratando de caerles bien, como si yo fuera el nuevo. Me senté en una silla y los vi jugar. En eso, el hombre llegó con una bolsa de pan y unos dulces. Los niños se le fueron encima, felices, como si lo hubieran estado esperando. Uno de mis nietos se tropezó y se raspó la rodilla. Se puso a llorar, y el hombre lo cargó, le sopló la herida y le dijo que no pasaba nada. El niño se calmó rápido, y ahí, sin pensarlo, le dijo, «Gracias, abuelo». Yo me quedé congelado. Sentí como si me hubieran apagado el cuerpo. No supe ni qué cara poner. Nadie se rió, nadie dijo nada, pero todos escucharon. El niño lo dijo con una naturalidad que a mí me partió en dos. Mi esposa solo dijo, «Ya, no llores», como si fuera cualquier día. Me quedé sin voz, literal. Y ojo, yo no culpo al niño. El niño no sabe de giros, de años lejos, de sacrificios. El niño le dice abuelo al que ve, al que le cura la rodilla, al que le trae pan, al que está ahí los domingos. Yo era un señor que apareció de repente con una maleta y ganas de abrazar. Ese día entendí algo muy simple y muy duro. El cariño no se reclama. El cariño se construye. Yo quería llegar y que me quisieran como si no hubiera pasado nada, pero sí pasó. Pasaron 20 años. Y en esos 20 años, otro estuvo en mi lugar en lo cotidiano. Me fui al cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama.
Me temblaban las manos. No era solo celos, era vergüenza, era tristeza, era ver con mis ojos que mi ausencia tuvo consecuencias reales. Ahí fue cuando dejé de engañarme. Después de eso, ya no pude seguir con la idea de que con mandar dinero basta. Esa era la mentira que yo me conté por años. Yo decía, mientras yo pague la escuela, la comida, la renta, estoy cumpliendo. Y sí, cumplía con una parte, pero me faltó la otra parte, la que no se compra. Porque ser papá no es solo pagar. Ser esposo no es solo mandar. Es estar cuando hay un problema en la escuela, cuando un hijo se enferma, cuando hay un pleito, cuando hay una decisión. Y yo no estuve. Yo estaba a miles de kilómetros, con el cuerpo cansado, pensando que la remesa era mi presencia. Me acuerdo de una carta que me mandó mi esposa como a los 10 años de estar fuera. Me decía que el niño menor había tenido fiebre fuerte y que habían pasado la noche en el hospital. Yo leí eso 2 semanas después, porque la carta tardó. ¿Qué haces con eso desde lejos? Nada. Mandas dinero, sí, pero el miedo lo vivieron ellos solos. Y con los hijos pasa igual. Yo mandaba para útiles, para zapatos, para la inscripción, pero no estaba para sentarme a ver tareas, para ir a una junta, para regañar a tiempo, para escuchar cuando traían un problema. Entonces, cuando crecieron, ¿a quién le contaban sus cosas? A quien sí veían diario. Muchos creen que el sacrificio se premia solo, como si la familia guardara el lugar en una vitrina hasta que tú regreses. No funciona así. La vida diaria es la que hace el vínculo. Y si tú no estás en esa vida diaria, la relación se va haciendo distante, aunque no haya pleito. Se va haciendo formal, como de visita. Yo me lo creí porque era más cómodo. Decirme, yo estoy cumpliendo, me quitaba culpa y me daba fuerzas para seguir trabajando. Pero la verdad es que yo estaba resolviendo lo material y dejando caer lo demás. Y cuando volví, me topé con el resultado. Una familia que me respetaba, pero que ya no me necesitaba como antes. Una vez mandaron una foto de la graduación de mi hijo. Venía con toga, sonriendo, y yo ni siquiera sabía que se graduaba. Me dio orgullo, sí, pero también coraje conmigo. Yo era el que pagó, pero no fui el que estuvo aplaudiendo ahí. Con el menor me pasó algo que me dio vergüenza. Le quise dar un abrazo y se quedó tieso, incómodo. No me rechazó, pero tampoco fue natural. Después mi cuñada me contó que cuando él era niño decía que su papá era una voz del teléfono. Imagínate, yo era una voz, no una presencia. Eso no se arregla con regalos ni con una plática. Eso se arregla con años, y esos años ya se fueron. Un día me enseñaron un álbum. Vi fotos de cumpleaños, de una piñata, de una graduación. Yo no salía en ninguna. Me dio coraje porque yo mandé para esas fiestas, pero no estuve para vivirlas ahí. La segunda pérdida fue mi pareja. Yo no voy a justificar lo que hizo, pero tampoco me voy a hacer el ciego. Ella se quedó con toda la carga diaria. Enfermedades, escuela, arreglos de la casa, problemas con vecinos, todo. Yo mandaba dinero, sí, pero yo no estaba para el susto, ni para la madrugada, ni para la decisión difícil. Y en esa soledad, alguien empezó a ayudar. Primero fueron favores, llevarla al doctor, arreglar una fuga, cuidar a los niños un rato. Luego esa ayuda se volvió compañía. Y cuando yo regresé, esa costumbre ya tenía nombre y lugar. La tercera pérdida fui yo. Yo regresé pensando que iba a sentir orgullo, y lo que sentí fue vacío. Me convertí en un extraño en mi propia historia. La casa tenía rutinas donde yo no estaba. Mis nietos tenían costumbres que yo no entendía. Yo quería que me quisieran, pero yo ni siquiera sabía qué les gustaba o qué les daba miedo. Te digo una escena que me quedó grabada. Un día quise arreglar algo en el techo, como para sentirme útil. Me subí a una escalera y mi esposa me dijo tranquila, «Déjalo, él lo hace». Él era ese hombre. No lo dijo con burla, lo dijo como algo normal, pero para mí fue como si me borraran. Ahí entendí que yo no solo perdí una relación, perdí mi lugar. Y el cuarto costo, que casi nadie menciona, fue la culpa. Porque aunque yo diga, me fui por ellos, la verdad es que también me fui por orgullo y por querer sentirme capaz. Y cuando todo se cayó, me quedé con esa pregunta encima. ¿Y si hubiera vuelto antes? Esa culpa te acompaña en silencio, cada día. Ahora si yo me quedo solo en, me hicieron esto, no sirve. Yo también tengo responsabilidad,
Primero yo me fui pensando que el dinero era lo principal y dejé lo demás para después. Yo llamaba cuando podía, sí, pero muchas veces hablaba 5 minutos y solo de pendientes. ¿Pagaron la luz? ¿Cuánto falta? ¿Qué se descompuso? Y ya. No preguntaba cómo se sentían. No preguntaba si estaban tristes, si estaban cansados, si necesitaban algo más que dinero. En esos años, con llamadas caras, uno se acostumbra a ir al grano. Pero también me acomodé. Era más fácil hablar de pagos que de emociones. Segundo, yo fui alargando el regreso. Siempre había una razón. 1 año más para terminar la deuda, otro para comprar material, otro para juntar un poco. Y así se van los años. Yo de verdad creía que lo estaba haciendo por ellos, pero también era miedo. Miedo a regresar sin suficiente. Miedo a que dijeran que fracasé. Miedo a empezar de cero aquí. Hubo un momento en que pude volver y no lo hice. Me avisaron por carta que mi mamá estaba mal. Junté dinero, pero pensé, si me regreso, ya no voy a poder volver a entrar. Me dio miedo. Me quedé. Cuando llegó la carta diciendo que había fallecido, entendí lo que cuesta escoger trabajo sobre familia. Tercero, yo no puse reglas claras con mi esposa. Yo asumí que por ser mi esposa todo estaba seguro. Nunca hablamos en serio de la soledad, de lo que iba a pasar si ella se enfermaba, de quién iba a ayudar, de cómo íbamos a mantener la relación viva. Era como si yo pensara, aguanta, ya regreso. Y con eso me quedé. Y por último, yo me perdí cosas porque me hice duro. Allá uno aprende a aguantar y a no quejarse. Yo no contaba cuando me iba mal, cuando me sentía solo, cuando me daba miedo. Entonces, si yo no abría esa parte, ellos tampoco me contaban la suya. Se fue haciendo una relación de noticias y dinero, no de vida. No digo esto para pegarme. Lo digo porque si tú estás lejos, estas son las trampas. Creer que cumplir es mandar, estirar el tiempo y hablar solo de problemas. Yo caí en esas trampas, y cuando volví, ya era tarde para corregir rápido para siempre, hermano. Con todo esto, lo que aprendí no es algo complicado, es algo bien simple. Una familia no se mantiene solo con dinero. Se mantiene con presencia, con atención, con rutina. Yo me fui pensando, en unos años vuelvo y todo sigue igual. Eso no pasa. La gente no se queda congelada. Tus hijos crecen, hacen su carácter, se acostumbran a resolver sin ti. Tu pareja se cansa, se llena de responsabilidades, y si no hay relación, se va apagando. No por maldad necesariamente, sino porque la vida es así. Si yo pudiera regresar el tiempo, haría cosas básicas que en ese momento no hice. No me refiero a mandar más dinero, me refiero a cuidar el vínculo. En mi época era con llamadas desde teléfono público y con cartas. Pues eso, hablar aunque fuera poco, pero hablar de verdad. No solo, ¿qué falta?, sino, ¿cómo estás tú? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da gusto? Y escribir cartas que no fueran solo, estoy bien, sino contar algo de mí y preguntar cosas de ellos. Y algo clave, poner fechas. No el algún día me regreso. Fechas reales. Aunque fueran metas pequeñas. Regreso tal mes. Voy a ir en tal año. En tal fecha estoy allá, aunque sea una semana. Porque el algún día se vuelve costumbre, y la costumbre se vuelve distancia. Yo no digo que irse sea fácil o que sea malo. A veces es la única opción. Lo que digo es, si te vas, no te desaparezcas. Porque desaparecer, aunque mandes dinero, también es abandonar un poco. Y eso después te lo cobra la vida. Yo tengo 70 años y llevo 20 viviendo solo. Perdí a mi familia por querer estar bien económicamente. Ya no puedo regresar el tiempo. Lo único que puedo hacer es contarlo para que tú no te confíes como yo me confié. Si estás lejos, sé consciente de lo que puede suceder si tu relación se enfría, y que los años no pasan en vano. Los hijos crecen sin una autoridad paterna, y eso les afecta mucho en su crecimiento. Y te dejo esta pregunta, porque es la que a mí me faltó hacerme a tiempo. Si mañana vuelves, ¿te van a recibir a ti? ¿O solo van a recibir al señor que mandaba dinero? Hasta la próxima. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto.
¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos.
Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi,